ponderando, ¿verdad? Teníamos que nuestra cuenca, ¿no? Tengo la cuenca, tengo que distribuir o determinar qué áreas tengo presentes, ¿no? Por decir, acá tendré un área 1, quizás un bosque, por acá tendré un área 2, quizás zona de cultivos, por acá un área 3, quizás zona residencial, un área 4, quizás zona comercial, ¿no? Entonces tengo que hallar un C ponderado, ¿no? Un número de curva ponderado, ¿ya? En función del área y el uso, ¿no? El uso del suelo. Había que ver la clasificación y varios factores. Bien, entonces ya hemos visto esto, ahora nos toca el cálculo de los caudales, ¿ya? El cálculo de los caudales. Entonces, nuevamente, ¿no? Parte del ciclo hidrológico, lo que es la escorrentía superficial y ¿qué es el caudal? El caudal es la variable principal que caracteriza la escorrentía superficial, ¿ya? Es una variable, se define como el volumen de escorrentía superficial por unidad de tiempo, ¿no? El volumen sobre el tiempo es el caudal, ¿no? Esto ya lo conocemos, este concepto. ¿Para qué nos sirve estimar los caudales? A nosotros como ingenieros civiles, ¿no? Estamos indicando nuevamente, ¿no? Que nosotros queremos priorizar, enfatizar en la escorrentía superficial. Porque hemos visto también que hay varios tipos de escorrentía, ¿verdad? La subsuperficial y también la escorrentía subterránea, ¿no? Entonces nosotros básicamente nos estamos abocando a lo que es la escorrentía superficial. Entonces, ese es el caudal que nosotros tenemos que determinar. ¿Para qué? Para básicamente predimensionar o dimensionar las obras hidráulicas. ¿Ya? Hay varios tipos de caudales, así como la precipitación, igualito, ¿no? Tengo caudal instantáneo, diario, mensual, promedio anual, caudal modular, extremo, en fin, caudal máximo, mínimo. ¿Ya? Entonces, este caudal, si es un río, por decir este río, ¿no? En algunos ríos tenemos estaciones meteorológicas del CENAMI y por acá tenemos los famosos limímetros, que son reglas graduadas, y por acá tendría mi estación del CENAMI, ¿no? Entonces se hacen medidas, cómo es que varía el caudal en el tiempo, ¿no? En la altura del agua. Entonces podemos tener el caudal de un río, pero, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos diseñar un puente, entonces tenemos que ver cómo es la variación de la altura, ¿no? Y como tengo el área, puedo yo determinar un caudal máximo, ¿no? Entonces, los puentes, ¿con qué caudales se diseñan? ¿Ustedes ya han llevado puentes ya? Diseño de puentes. No todavía, ingeniera. Ya, todavía. Cuando lleven puentes, van a tener que diseñar, ¿no? La superestructura con el caudal máximo extraordinario, ¿no? Si este es el río, caudal mínimo, caudal medio, caudal máximo extraordinario, ¿no? Máximo, o sea, nos vamos al caso más crítico, el máximo maximorum, como dicen, ¿no es cierto? El máximo de los máximos. ¿Ya? No podrías diseñar un puente, ¿no? La luz libre, por decir, con el caudal medio, ¿no? Porque de hecho que va a venir una avenida extrema y se va a llevar tu puente, ¿no? Entonces, el estudio hidrológico cuando diseñan un puente es fundamental, ¿ya? Entonces ahí se estudia el río. En este caso, nosotros vamos a determinar un caudal a la salida de los ríos, ¿no? En cualquier cuenca.
hemos visto que en el lugar que ustedes se encuentren, ahora estarán en sus casas o qué sé yo, están sí o sí dentro de una cuenca. Es un espacio geográfico, sí o sí. Puede ser una cuenca muy grande, muy pequeña, en fin, pero estamos dentro de una cuenca, ¿no? Entonces hay un sistema hidrográfico que está alrededor, ¿ya? Entonces, como estamos sí o sí dentro de un sistema hidrográfico, entonces cualquier obra, cualquier diseño que hagamos, tenemos que considerar un estudio hidrológico, ¿ya? Y dependiendo de la obra, determinar el caudal, ¿no? Donde sí o sí van a tener que determinar caudales es cuando diseñan carreteras, ¿no? La carretera, si este es los ríos, el río principal y los tributarios, viene por acá la carretera, ¿no? Tiene que pasar sí o sí. ¿Qué tendrán que hacer acá? Dependiendo, ¿no? Depende. La luz es pequeña, una luz pequeña, en todo caso una alcantarilla, ¿no? Tal vez la altura no es mucho, hay que hacer todo un estudio, ¿no? Es una luz muy grande, un puente, ¿no? Ya, entonces se hace todo ese análisis. Entonces, acá tengo algunos conceptos, ¿no? El medio anual es la media de los caudales promedios diarios durante un año. El mensual es el caudal en el mes, ¿no? Justamente. Ahora, para estimar estos caudales hay infinidad de métodos, ¿ya? Métodos directos, indirectos. Vamos a ver básicamente dos métodos que hemos estado ya hablando durante todo el curso. ¿Cuáles son el número de curva y el método racional? Ustedes para el trabajo van a determinar el caudal por el método del número de curva y por el método racional. Y pueden hallar el caudal por otro método más, un tercer método que lo dejo a elección, porque hay varias formulitas, ¿no? El método de MATMAT, por ejemplo, que es básicamente casi lo mismo que el racional, ¿ya? Entonces, un método más que finalmente es aplicar fórmulas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para determinar el caudal? Primero debemos conocer cómo es la precipitación, ¿no? Y cómo se distribuye en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es la intensidad? ¿No? Después tenemos que hallar el coeficiente de escorrentía. Ya, para el método del número de curva es el NC, que va de 0 a 100, ¿verdad? Y para el método racional va de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, este coeficiente de escorrentía, ¿de qué depende? De muchos factores. Por ejemplo, principalmente de cómo está el suelo, ¿verdad? La relación pendiente suelo-vegetación. ¿Ya? Entonces, conocemos la precipitación, las intensidades, ya sabemos calcular, ¿verdad? Luego, hemos hallado el número de curva, o sea, el coeficiente de escorrentía, por cualquiera de los dos métodos, y ya estamos listos para determinar los caudales. Acá, en esta diapositiva, un poco estamos recordando el periodo de retorno. Muchos se han confundido en el examen, ¿no? Hay un periodo de retorno que es el teórico de Weibull, que es solo teórico para calcular nomás. Ese, en realidad, no nos interesa para el cálculo, es solo para operar, nada más. El periodo de retorno, que es la inversa de la frecuencia, ese es el que nos interesa. Entonces, ¿cómo se determinaba ese periodo de retorno? ¿Quién me puede decir? Después de los exámenes orales, ahí sí ya toditos, ¿no es cierto? Toditos ya sabemos porque es importantísimo este concepto. Pues el periodo de retorno
En general, lo determinamos mediante tablas, son recomendaciones, pero ¿de qué depende que nosotros elijamos un periodo de retorno? Principalmente del costo, ¿verdad? Y del tipo de estructura, ¿no? Es un criterio técnico. No es lo mismo elegir el periodo de retorno para una alcantarilla que para una presa, ¿no? Ahí también interviene la probabilidad y riesgo de falla, a cuántas personas se afectaría si es que llega a fallar, ¿no? Entonces, el periodo de retorno es fundamental, ¿no? Entonces, acá está, otra vez se repite la población y riesgo de falla. Acá también estamos en las tablitas, ¿no? Con las cuales se hallaba. Esta es la de Bentechow. Esta es la de Máximo Billón, ¿no? Recomendaciones del periodo de retorno. Recuerden, a mayor periodo de retorno es más caro o menos costoso hacer un proyecto, ejecutar un proyecto. ¿Cómo es? ¿Cuál es la relación? Grover Cayata. ¿Está presente? Grover abandonó la sesión. Vamos a tomar nota. Una captura de pantalla, Daniel, también a mitad de la clase, ¿ya? Jan Denis Maelo. Gracias, ingeniera. ¿Cómo es el costo de una estructura? ¿A mayor periodo de retorno, más alto o bajo? Es más alta. Es más alto. Muy bien. Claro, eso lo hemos visto hasta el cansancio, ¿verdad? Ya, es más alto. Entonces, influye mucho el periodo de retorno. La economía, que también lo hemos visto, criterio técnico, y acá está lo que es el análisis del riesgo, ¿no? El riesgo de falla. Ya, el tiempo de concentración. También ya hemos explicado, ¿no es cierto? Es el tiempo en el que demora la primera gota de agua en recorrer toda la cuenca, ¿no es cierto? Cae la primera gota y ¿en qué tiempo demora hasta la salida? ¿No? Ese es el tiempo de concentración. Listo, entonces conceptos previos, ¿no? También hemos calculado o sabemos ya cómo calcular el tiempo de concentración, ¿no? Sabemos cómo calcularlo. Ya. Estos conceptos previos tenemos que dominarlos si queremos hacer el cálculo del caudal, ¿ya? Bueno, aquí hay algo de avenidas máximas. La magnitud del caudal de diseño, con el cual ustedes van a diseñar, por decir, una alcantarilla, es función directa del periodo de retorno que se le asigne, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Es el caudal directamente relacionado con el periodo de retorno, ya que es el inverso de la frecuencia. Ya hemos dicho que hay varios métodos. Vamos a ver los métodos empíricos. Primero veremos el método directo, ¿ya? Métodos empíricos, método racional. Si queremos calcular directamente el caudal, podemos usar, como les decía, tengo la sección del río, ese es un río, ¿verdad? Tengo acá el lignímetro, que es una regla graduada, y podemos medir las alturas, ¿no? Directamente podemos calcular el caudal, ¿no? Ya, ahorita. Es más, si ustedes entran a la página del CENAMI, a la que ya les he indicado cuál página, y si ustedes han dado cuenta, hay estaciones hidrométricas, ¿no? Las hidrométricas
tienen como dato el caudal, ¿no? No todas tienen, no todas, solo en ciertas estaciones tienen ese dato, en los ríos grandes, ¿no? Si en cada río pequeño, en cada cuenca se tuviera, sería excelente, ¿no? Ya tendríamos el caudal, pero no sucede de esa manera, ¿no? Solo en ríos importantes y en los grandes se tiene en las estaciones meteorológicas del CENAMI y se puede medir directamente, ¿no? Si tenemos la altura a la cual, una altura promedio a la cual llega el nivel del río y tenemos el área, fácilmente podemos determinar el caudal, ¿no? Pero como no en todo el Perú se tiene este dato del CENAMI, vamos a recurrir a métodos empíricos. Entonces, casi todos los métodos van a derivar del método racional, ¿no? El método racional es bastante sencillo, ¿no? Ya, veamos el método racional. Es el más utilizado para el cálculo de caudales, a pesar de que es muy criticado, ¿no? Pero igual se usa a diario porque es muy fácil, ¿no? Muy fácil de obtener el caudal. Entonces, ¿en qué se basa este método? Supone que el caudal máximo que ocurre por efecto de la lluvia se da cuando la duración de esta es igual al tiempo de concentración. Ahí era la pregunta del examen, ¿no? Casi nadie ha interpretado, ¿no? Teníamos, acá no lo tengo. Bueno, lo voy a graficar. Estas son las curvas. A ver. Quiero graficar las curvas intensidad, duración, frecuencia. Ya. Estas son las curvas IDF, ¿no? Por acá tengo la intensidad, ¿no es cierto? Y por acá tengo la duración, ¿se acuerdan? Ya, acá tenía 0, 100, a ver, 10, 20, 30, 40, 50, en fin, ¿no? Tengo la duración acá. Y por acá tengo la intensidad, ¿ya? En milímetros por hora. Entonces, por acá tendré 10 años, por acá puedo tener 20 años, por acá puedo tener 50 años, en fin, ya estas son las curvas del periodo de retorno. Entonces, si yo tengo la cuenca y este es el río, ¿qué tengo que hacer para hallar la... A ver... para hallar el caudal? Esta es la fórmula, ¿verdad? El método racional. ¿Cómo lleva el coeficiente de escorrentía? Ya dijimos, ¿verdad? Tengo que sectorizar la cuenca y tener un C ponderado, ya, porque C no le puedo poner para todo, ¿no? Eso no, es irreal, ¿no? Es irreal. El área, puedo hallarlo, ¿verdad? Ya lo tienen calculado ustedes para cada cuenca. Y acá el problema era la intensidad, ¿verdad? Esta intensidad. Pero si ya he hecho mi análisis de precipitaciones, ¿no? De tormentas, y he determinado estas curvas IDF, ¿qué es lo que hago? Ya, por decir, vamos a hallar el caudal y he escogido un periodo de retorno de 10 años, porque voy a diseñar una alcantarilla. Acá va a haber una alcantarilla. Para esta obra de arte, para un periodo de retorno de 10 años,
voy a tener esta curva, ¿ver? Esta, la de 10 años. Listo. Ahora, ¿cómo hallo la intensidad? Acá, a ver, ¿quién me puede decir? Sí les he explicado más antes, luego también cuando hago su examen orales, también hemos hablado un poco de esto. ¿Cómo hallo esta intensidad? ¿Cómo calculo? O sea, ¿con qué duración? ¿Cuál es la duración? Ya tengo ya que es 10 años. ¿Cómo determino esta duración? Con el valor del tiempo de concentración. A ver, ¿quién dijo? Yo, ingeniera, Daniel. Daniel. Excelente. Johnny Vidales está. Sí, ingeniera. A ver, explícanos un poquito, ¿cómo así? A ver. Acláranos la idea de Daniel. Marely Margot. Marely. Ausente. Daniel, vamos ¿Se poniendo me escucha? faltas. ¿Se me escucha? Hola. Sí, ¿Se me escucha, ingeniera? ya, a ver, estamos con Marely. Ok. Marely, a ver, amplíanos la idea de Daniel. Eso de la primera unidad, ¿no? Eso hemos explicado. Acá. Tenemos, o sea, ¿cómo así determinamos esta intensidad, ¿no? Con esta curva? ¿Para qué nos sirve? Ya. Para el tiempo de concentración, para definir cuánto va a durar. ¿Cómo así? ¿Cómo definir cuánto va a durar? Esa curva nos ayuda a indicar la intensidad en relación del tiempo. Ya, a ver. Aquí hay un concepto muy importante que acá también está en la diapositiva. Acá. Acá dice, ¿no es cierto? Cuando la duración, ¿no? La duración de la lluvia, digamos así, es igual a ¿qué? Acá mismo está, al tiempo de concentración. ¿Se acuerdan que hemos hallado un tiempo de concentración? Que tanta formulita, ¿no? Acá. Acá. Fórmulas para hallar el tiempo de concentración. Y habíamos dicho que la de Kirpich, esta era bastante usada. Y también la de el SCS, ¿no? Esta. Que tenía el número de curva, ¿no? Estas fórmulas. Y en fin, ¿no? Podríamos usar cualquiera de estas, ¿no? Ya, esta. Hay varias formulitas. La de ISAR también. Ya. Entonces, he hallado el tiempo de concentración. Nuevamente, ¿qué cosa es el tiempo de concentración? Es el tiempo que demora, ¿no? La primera gota que cae y hasta la salida, ¿no? Ya tengo el tiempo de concentración para mi cuenca. Entonces, cuando la duración, esta duración es igual al tiempo de concentración, ¿no? A este tiempo de concentración que yo he determinado para mi cuenca,
Por decir, tiempo de concentración, 60 minutos. Ya, por decir, por ejemplo. 60 minutos por acá, por decir. No, porque esto va de 0, ¿no? 0 y así va creciendo, ¿verdad? Va creciendo. Entonces, para esta duración, igual al tiempo de concentración, que yo he determinado 60 para este ejemplo hipotético, proyecto, y para este periodo de retorno, yo podré determinar qué cosa, la intensidad para mi cuenca. Ahora sí está claro. Johnny, ¿está claro? Sí, ingeniera. Ya. O sea, si no entendemos esto, en realidad, ustedes se van a preguntar, ¿y por qué, no? ¿Qué intensidad? ¿Con cuál intensidad voy a trabajar? Aparentemente este es un método muy fácil, pero si no entendemos este pequeño concepto, vamos a estar confundidos, ¿ya? Y acá mismo dice, ¿no? Cuando la duración es igual al tiempo de concentración. ¿Ya? Listo, entonces de esa manera era interpretarlo también, ¿no? Ya, entonces estamos en el método racional. Cuando la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración, acá mismo dice, ¿no? Toda la cuenca está contribuyendo al caudal en el punto de salida. ¿Estamos de acuerdo? Toda la cuenca está contribuyendo al caudal en el punto de salida. Si la lluvia dura un tiempo mayor que el tiempo de concentración, toda la cuenca está contribuyendo al caudal de salida, pero la intensidad de la lluvia es menor, ya que la duración es mayor, lo cual genera un caudal menor. Si por el contrario la duración de la lluvia es menor al tiempo de concentración, la intensidad de la lluvia es mayor. Pero cuando cesa la lluvia, el agua que ha caído en los puntos más alejados aún no ha llegado a la salida. Claro, no ha llegado. Es decir, solo contribuye una parte de la cuenca a la escorrentía, por lo que el caudal será menor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del método racional? Entonces, de acuerdo a la teoría, el método racional sobreestima el caudal de diseño. ¿Qué quiere decir sobreestima? Que me va a dar caudales muy altos, ¿ya? Si me da caudales muy altos, ¿qué cosa va a generar? Un sobrecosto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces, claro, es fácil y te salva del apuro, pero ¿a costa de qué también, no? Tal vez estás sobredimensionando, ¿ya? Porque tu caudal te va a dar muy alto. Proporciona solamente un caudal pico, no el hidrograma de creciente para el diseño. Y luego supone que la lluvia es uniforme en el tiempo. Entonces, eso no es cierto, ¿no es cierto? La duración, acá dice, ¿no? Lo cual es solo cierto en condiciones en que la duración de la lluvia es muy corta. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? De acuerdo a Máximo Villón, este método racional solo puede ser aplicado a cuencas pequeñas que no excedan los 13 kilómetros cuadrados. Eso me dice Villón. Dice, aunque hay otros autores que solo se puede usar para cuencas de hasta 2.5, miren las contradicciones, ¿no? Villón dice que solo hasta 13 kilómetros cuadrados y otros autores dicen que no, es mucho, ¿no? Una cuenca pequeña, una microcuenca, ¿no? Una subcuenca. Ya, entonces recién podría analizar con el método racional, ¿no? Voy a hallar el caudal solo con este método cuando tengo áreas pequeñas, ¿ya? Por eso les pedí en su trabajo que escojan una cuenca grande para que podamos hacer la comparación. ¿Ya? En esa cuenca grande, ¿cuánto le sale el caudal con el método racional en comparación de cuánto le sale el caudal con el método del número de curva? ¿Ya? Y más o menos tienen que sacar cuánto es
la diferencia, en qué porcentaje de más es el cálculo por el método racional. Entonces, este es el método racional que ya lo hemos visto durante todo el curso. Ya el caudal máximo está en metros cúbicos por segundo, C es el coeficiente de escorrentía y la intensidad máxima, acá también se repite, ¿no? Para una duración igual al tiempo de concentración. Y A es el área de la cuenca, en hectáreas. Ya, cuidado con las unidades. Listo. Acá, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, tengo el valor de C, ¿no? Coeficiente de escorrentía, según el periodo de retorno y las características de la superficie del terreno, ¿no? Tengo acá para zonas urbanas, acá puedo tener para bosques, para área de cultivos, ¿ya? Zonas verdes, en fin. O sea, es lo mismo, ¿no? Que hicimos con el método racional, sino que acá es más, simplemente me voy a la tabla, directo a la tabla y no considero el tipo de suelo. Con la tablita para 10 años y por decir, tengo en una cuenquita, solo tengo zona urbana, abajo y en la parte alta, por decir, solo tengo bosque. Entonces, para 10 años, zona urbana con asfalto, ya, puedo escoger 81 y un bosque con pongamos un ejemplo, una pendiente promedio de 2 a 7. Entonces, para 10 años de periodo de retorno ya. Listo, ¿no? Y voy a ponderar, igual como hicimos en el método del número de curva, ¿no? ¿Y para qué? Para tener un solo número de curva, ¿ya? Para toda la cuenca. O sea, voy a considerar las dos áreas que tengo, para este ejemplo, en esta cuenquita, ¿no? En este caso, para 10 años que esté con asfalto, 0,81, y para acá 0,36, ¿no? No es número de curva, es C. Me estoy acá. Número de curva no es. Estamos hablando del C, ¿no? El C, ¿para qué? Para determinar el caudal por el método racional. Sobre 360. Este C, ese es el que estamos determinando por tablitas. Listo, entonces es sencillo. Ya el método racional sí o sí lo tienen que hacer ustedes en su trabajo. Entonces ya sabemos que previamente tienen que definir el periodo de retorno y ahí sí quiero un buen análisis en su trabajo. Ya estoy explicando en función a qué escogemos el periodo de retorno. Ustedes en su trabajo no pueden decir, ya, para un periodo de retorno igual a 20 años, y solo decir eso del periodo de retorno. Ustedes tienen que poner todos los criterios que sean necesarios para justificar la elección del periodo de retorno, ¿ya? Eso va a ser muy importante en el trabajo. Ustedes describan, digan con qué criterio están escogiendo tal periodo de retorno. Y luego hallen el tiempo de concentración, ¿ya? Citen, ya estamos usando Kirpich, ya estamos usando el método del SCS, ¿no? SCS, o sea, este método es el método del número de curva. ¿Ya? Y lo tienen que citar. Vamos a pasar ahora a el método del número de curva. Considera varios factores, ¿no? El método del número de curva. Entonces, vamos a determinar el caudal pico relacionando que la escorrentía directa. ¿Cuál será esa escorrentía directa? La que calculamos la clase anterior, ¿verdad? Va a relacionar la escorrentía directa y la precipitación. Dice, tiene ventajas sobre el método racional porque se va a aplicar tanto a cuencas medianas como pequeñas. Y, bueno, también es ampliamente usado en cuencas grandes, ¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que tener como dato para calcular el caudal por el método del número de curva es la escorrentía, que ya lo vimos cómo se calcula en la clase anterior. Si tengo la escorrentía, esta es la escorrentía, entonces el caudal pico va a ser igual a un caudal unitario, este es el caudal unitario, por el área también ya lo tenemos. Entonces, ¿qué nos faltaría determinar? Esto ya lo determinamos en la clase anterior, el área ya lo tenemos de la primera unidad, nos faltaría determinar este caudal unitario. ¿Para qué? Para determinar el caudal pico por el método del número de curva. ¿Cómo calculamos el caudal unitario? Acá está la formulita. Dice, caudal unitario es igual a 0.000431 por 10 elevado a ¿qué? A toda esta expresión, ¿no? C sub 0 más C sub 1 por el logaritmo del tiempo de concentración más C sub 2 por el logaritmo del tiempo de concentración al cuadrado. Donde estos coeficientes, C sub 0, 1 y 2, son coeficientes que están en función de ¿qué? De la precipitación máxima en 24 horas. Para el periodo de retorno considerado P y la abstracción inicial. Esta IA también vamos a calcularlo mediante tablitas. Entonces vamos a determinar estos coeficientes, ¿no? Este TC es el tiempo de concentración que también ya lo tenemos calculado, ¿ah? Esto ya está calculado, ¿no es cierto? Ya tenemos. ¿Qué es lo único que nos faltaría para hallar? Es estos coeficientes, el C sub 0, C sub 1 y C sub 2. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hallar? Con esta tablita. Previamente debo tener el número de curva para mi cuenca, ¿verdad? El número de curva ponderado. Entonces, ¿qué cosa voy a determinar? Esta, ¿no? IA sobre P, abstracción inicial sobre la precipitación. Entonces, yo tengo que tener la precipitación máxima en 24 horas, ¿no? ¿Cuánto es para la zona? ¿Cuánto es? Por decir, sea 220. ¿Y cuánto es el número de curva que hemos determinado para nuestra zona? Ya, 75, por decir. Para una precipitación de 220, ya está. Estoy hallando este factor, este coeficiente IA sobre P de 0.10. Ya, estoy hallando esto, IA sobre P. Entonces, de acuerdo al tipo de precipitación, hay precipitación tipo 1, 1A, 2 y 3. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de precipitación tenemos en Puno? Estas tablitas se han desarrollado para los Estados Unidos, ¿no? Acá no lo tenemos acá. Lo hemos tomado referencialmente. ¿Y qué nos dice la teoría? Este es Estados Unidos, ¿verdad? Dice, esta zona que está achurada, para acá, dice que tiene una precipitación tipo 1. Ya, esta es la más oscurita, o sea, toda esta zona de acá, esta población. Y por acá, y por acá, y por acá. Dice que tiene una precipitación del tipo 3. Y lo que está en blanco dice que tiene una precipitación tipo 2. ¿Y qué dicen los estudios? Que para países como Perú podemos usar la lluvia tipo 2. ¿Ya? Podemos usar la lluvia tipo 2. Dice,
Los tipos 1 y 1A corresponden al clima marítimo del Pacífico con inviernos húmedos y veranos secos. El tipo 3, la precipitación del tipo 3, esta, corresponde al Golfo de México y las áreas costeras del Atlántico, donde las tormentas tropicales producen lluvias de 24 horas muy grandes. ¿Ya? Entonces son climas muy distintos que no se dan acá en Perú, ¿no? El tipo 2 corresponde al resto del país. Este tipo de lluvia es aplicable para países como el Perú. Entonces, nosotros, ¿con qué tipo de precipitación vamos a trabajar en nuestro trabajo? 2. Muy bien, Johnny. Pamela. Con el tipo 2, ingeniero. Tipo 2, muy bien. Estamos presentes entonces. Entonces, tipo 2, vamos a trabajar con la precipitación tipo 2. Porque este método del SSS es pues de Estados Unidos, ¿no? Ya, entonces estamos nosotros acogiendo ese método como el más efectivo. Entonces, acá tengo algunas curvitas, cómo es el comportamiento de una precipitación del tipo 2, ¿ya? Entonces, como ya sabemos, vamos a trabajar con esta, solo con esta. Solo con esta. Ya. Entonces, hemos hallado IA sobre P, ¿verdad? Para este ejemplito estábamos poniendo que es 0.10. Ya, entonces 0.10 acá. Entonces, si tengo 0.10, ya he hallado ¿qué cosa? ¿Qué cosa ya he calculado? Joseph. ¿Está presente Joseph? Joseph. Presente, ingeniera. Ya, ¿qué cosa vamos a calcular? Si ya he calculado el tipo de lluvia y he determinado este coeficiente, IA sobre P. Voy a determinar los coeficientes. Lo único que me faltaba para calcular el caudal, ¿no? Entonces ya voy a poder hallar el C1, voy a poder hallar el C sub 0, C sub 1 y C sub 2. C sub 1 y C sub 2. Listo, ya tengo todo ya, tengo todo. Entonces, me voy a esta formulita de caudal unitario y reemplazo C sub 0, C sub 1, tiempo de concentración, C sub 2, tiempo de concentración. Multiplico y tengo el caudal unitario. Si tengo el caudal unitario, me voy a esta formulita, reemplazo caudal unitario, el área, que ya lo tengo, y la escorrentía que hemos hallado en la clase anterior. Entonces, de esta manera, ¿qué cosa voy a hallar? El caudal, por el método del número de curva. Un poco larguito, ¿no? El método del número de curva, pero en realidad vale la pena determinarlo. ¿Ya? Entonces, ustedes para el trabajo van a determinar, van a hacer una comparación, ¿no? Van a determinar el caudal por el método racional. ¿Ya? Y lo van a comparar con el caudal para la misma cuenca, ¿no? Para la misma área, para la misma precipitación, intensidad. El C, bueno, tendrá que por ahí acercarse, ¿no? En función de cómo van a hallar el ponderado, va a ser la misma área, va a ser el mismo uso de suelo. Entonces, por ahí tal vez, solo que uno es de 0 a 100, el otro es de 0 a 1, ¿no? Entonces, por ahí también podría, quiero ese análisis que ustedes lo hagan en su trabajo en función del tipo de suelo. Bueno, no va a ser muy real porque no van a ir a campo, pero sí podemos tener cierta aproximación trabajando con el Google Earth, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos el C,
que quiero que lo analicen. Y por acá, por el método del número de curva, también el análisis de este número de curva, ¿no? Número de curva ponderado. Entonces van a hacer ustedes calcular el caudal máximo para su cuenca por cualquiera, no por cualquiera, por estos dos métodos, y le van a adicionar un método más. Ese método puede ser el método de MACMAT. No sé si está acá en la diapositiva, pero está en el libro de Máximo Billón y es similar al método racional. Acá está, el método de MACMAT, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que el caudal máximo es igual a 0.0091 por el coeficiente de escorrentía, intensidad, área, lo mismo que el método racional, pero el área está a la 4/5 por S. ¿Qué cosa es S? La pendiente promedio del cauce principal en porcentaje. Entonces pueden, no es que pueden, sino que van a hallar el caudal por este método más, ya que como ustedes verán solo es aplicar la fórmula, ¿ya? ¿Dónde está el mayor trabajo? Como ya les dije, en hallar el C ponderado, ya el C ponderado, ¿no? Van a tener que sectorizar, ¿no? ¿Cuántos tipos de áreas tengo? ¿Ya? Por decir, acá tengo un área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces, el mayor trabajo que van a tener simplemente es hallar el C o el número de curva ponderado. Y luego, como han visto, es pura formulita. Aplicar fórmula, ¿ya? Y hacer el análisis. Nada más en eso va a consistir la monografía final, ¿ya? El trabajo final de esta unidad. Bueno, hay otros métodos también, pero método estadístico. En conclusión, de esta manera vamos a determinar el caudal máximo para la cuenca. Daniel, ¿alguna consulta? No, ingeniera, pero encontré otro método sobre el método racional modificado. ¿Eso es lo También. mismo o cambian? No. Claro, o sea, todo deriva del método racional, ¿no? Has visto el método de MACMAT también, por ahí va. Pero si puedes hacerlo, hazlo, ¿no? Total, es un puntito de más, ¿no? ¿Ya? No hay mayor complicación. Ya, ingeniera. Abel. Ingeniera, buenas tardes. Quería preguntarle sobre, si bien el método racional te arroja valores altos, y respecto al método número de curva es más real, más apegado a la realidad, también sé que trabajar con valores un poco apegados a la realidad no es tan bueno. ¿Trabajar con un factor de seguridad también le aplican en este caso o lo dejan ahí nomás para el diseño? Depende del tipo de obra. El factor de seguridad lo estás aplicando ya en el periodo de retorno, ¿no? Cada tablita ya está incluso con su factor de seguridad, ¿no? Entonces, tampoco es bueno sobredimensionar, ¿no? Ya te aseguras, ¿no? No, le pongo como una estructura, hagamos la comparación, ¿no? En una estructura te dio tu cálculo estructural tal cantidad, tal cuantía, ya de acero. Pero tú dices, no, ¿y qué tal falla? Un poquito más le aumentaré, le aumentas, pues, ¿no? Ya ese es tu criterio como proyectista, como que te quieres asegurar. Pero ¿qué es lo único que vas a conseguir? Sobredimensionar la estructura. Por lo tanto, si sobredimensionas, ¿en qué afectas al proyecto? En un mayor costo. Nada más, no. Solo es el costo. Bueno, no es que nada más, ¿no? El costo es muy importante. Ya, ese es es la contraparte, ¿no? A veces,
claro, a veces somos, cuando recién vamos a hacer nuestro primer proyectito, queremos asegurarnos, ¿no? Y decimos, no, le voy a poner ya, me sale una cuantía de tanto, ya yo le pongo un 10% de más para asegurar. Es válido, no puede ser, pero a veces no es necesario, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra escuela, ¿no? Nuestra facultad, los pabellones nuevos que están construidos. No sé si han visto los planos, ¿no? No sé si han estado en la construcción, creo que no. Pero esa estructura está sobredimensionada, ¿no? Es un búnker, que si pasara un sismo de no sé qué grado, que acá no va a ocurrir ese sismo porque somos zona 2, no va a ocurrir. Eso no se cae, ¿no? Ya está sobredimensionado, ¿no? ¿A qué costo? Recursos financieros, ¿no? Bastantes recursos financieros. Entonces, lo mismo pasa con el caudal, ¿no? Dependiendo, acá entra mucho la experiencia, ¿no? La experiencia del proyectista. Y cuando uno es proyectista, claro, diseñas, pero cuando lo ejecutas, ahí tienes otros profesionales, ¿no? Tienes el residente y el supervisor, que también tienen su propio criterio, ¿no? Entonces, el residente va a ver ese proyecto y en su mayoría, cuando tú ejecutas una obra, lo recalculas, ¿no? Es en su mayoría porque imagina que tú eres el responsable, ¿no? Tú lo has ejecutado. Entonces, tú le das tu diseño, tienen el expediente técnico, empezamos con el proyectista, lo diseñó, pero antes de ejecutarlo viene el residente y dice, no creo, esto me parece que está sobredimensionado, o tal vez va a decir, no, está subdimensionado, ¿no? Tiene muy poco. Entonces viene el supervisor, que se supone que tiene más experiencia que el residente, ¿no? Y le dice, efectivamente, está sobredimensionado, recalcúlelo. Y lo recalcula, ¿no? O sea, de esa manera se ejecutan las obras. Entonces, está bien, sí, tomar las previsiones, pero no exagerar. A eso me quiero ir, ¿ya? Cuando ustedes ya hacen todos los cálculos, ya de por sí tiene su factor de seguridad. Ya, no sé si me he dejado entender. No hay que sobredimensionar todo, ¿no? A veces a eso tendemos, ¿no? Para asegurarte, ¿no? Pero no, a veces no es necesario, ¿ya? Dependiendo también de la magnitud, ¿no? De la importancia del proyecto, ¿no? Hay el riesgo de falla, también hay que hacer un análisis, ¿no? Ese riesgo también es importante analizarlo. Ya, no sé si te respondí, Abel. Sí, ingeniero. Daniel. Ingeniera, con las fórmulas que estamos determinando el caudal, ¿ese caudal que estamos hallando es el caudal máximo extraordinario? ¿O qué tipo de caudal es? No, es el caudal promedio. Si quieres diseñar el puente, o sea, si ese caudal máximo extraordinario se usa cuando vas a diseñar un puente. Ahí usas el término caudal máximo extraordinario. Entonces, cuando uno diseña un puente, ahí sí tienes que considerar más factores, ¿no? Si es solo una alcantarilla, basta con las fórmulas que hemos aplicado, ¿ya? Y tienes un caudal máximo, ¿no? Se le dice. Caudal pico también le dicen, ¿no? Caudal máximo. Pero el máximo extraordinario, ya ahí tienes que tomar otras consideraciones, ya cuando diseñas un puente. Entonces ahí, de preferencia, cuando haces un puente se supone que la luz es más grande, ¿no? Tomar estaciones del CENAMI que tengan mediciones de varios años, ¿no? Y ver cómo ha variado el nivel del río a lo largo del tiempo.
¿Cuál ha sido el nivel máximo que ha alcanzado ese puente en 50, 100 años? Ya, entonces, si tú tienes ese nivel máximo, esa lluvia máxima que ha generado esa altura máxima, ese es el máximo extraordinario, ¿no? Ya con métodos probabilísticos. Ya en un puente ya estamos hablando de una estructura mayor. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Para el diseño de carreteras es este caudal que estamos hallando, simplemente con ese, basta con ese caudal, ¿no? Aplicas la fórmula, puede ser del método racional o del número de curva, ya dijimos, dependiendo del área, si es un área pequeña ya usas el CIA, o sea, el método racional, ese caudal que te da, ese es el que puedes usar para el cálculo. ¿Y cómo tomarías acá el factor de seguridad? Con el periodo de retorno, ¿ya? Si quieres asegurarte, le das un mayor periodo de retorno y vas a ver que te va a dar un mayor caudal. Te va a dar un mayor caudal. Entonces, ese sería, por eso es tan importante la elección del periodo de retorno, ¿no? Si te da un mayor caudal, por lo tanto, es un mayor costo, ¿no? Te va a determinar un área más grande, por decir, de la alcantarilla, una sección más grande, ¿ya? Entonces, ya ese factor de seguridad que mencionan, justamente es pues el periodo de retorno, ¿no? Mayor periodo de retorno, mayor caudal, por lo tanto mayor costo. ¿Ya? ¿Está claro? Bien, entonces con esto terminamos el cálculo de caudales. Vamos a hacer un break de 10 minutitos. Voy a buscar mis archivos para lo que es un poco de estadística, hidrología estadística, ¿ya? Unos 10 minutitos. Ya, 10 minutos.
Ya, a ver, vamos a hacer un poquito de... ¿dónde está? Hidrología estadística, ¿ya? Voy a explicar la teoría, voy a compartir. Ya. Daniel, ¿se observa? Sí, sí, observa, ingeniero. Ya. Entonces, vamos a usar el Excel para un poquito lo que es hidrología estadística. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver algunos conceptos. Acá tengo el ejemplito de la estación Muñani, ¿no? Tengo las precipitaciones máximas en 24 horas del año 1982 hasta el 2015. ¿Ya? Tengo 34 datos, se ha hallado la máxima, la mínima, el promedio, ya de todos estos datos. Precipitación máxima en 24 horas. Entonces, para este conjunto de datos se ha graficado el hietograma, ¿ya? Este hietograma de precipitación. Entonces, podemos ver acá que para el año 1984 tengo un máximo, ¿no? De 40 milímetros. Y también para el año 1997, ¿no? Tengo un poquito menos de 40. Y acá para el 2011 y 2012, ¿no? Entonces, de esta manera es más fácil visualizar cómo es la variación de la precipitación anual, ¿ya? De los máximos, ¿no? Los picos máximos para nuestro diseño, ¿no? Para cualquier diseño previamente yo tengo que tener una visión clara, una visión completa, ¿no? ¿Cuál es el histórico de esas precipitaciones? ¿Ya? Entonces, el análisis de consistencia hemos hecho, ya hemos comentado, pero vamos a hacerlo ahorita con el Excel, ¿ya? Entonces, ahorita abro la hojita en Excel, esto es hecho en Excel, ¿no? Se hace un análisis de consistencia, visualmente no hay saltos que me indiquen que pudiera haber una inconsistencia en los datos, pero finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar si efectivamente los datos son consistentes, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar la prueba T-de-Student y la F de Fisher, ¿ya? Ahorita lo hacemos en Excel. Ya ahorita les muestro cómo hacerlo. Y la prueba F. Y finalmente, sí, vamos a llegar en este caso, a que los datos son consistentes, ¿ya? De esta manera también hacemos el análisis de consistencia. Entonces, para el análisis estadístico, ¿no? Ya todos han llevado estadística, ¿verdad? Entonces, vamos a usar funciones de probabilidad, ¿ya? Las funciones. Vamos a ver las más conocidas. Tenemos la distribución normal, la distribución log normal de 2 parámetros, la distribución log normal de 3 parámetros, la de Gumbel o extremo tipo 1 son las distribuciones y la distribución log Pearson tipo 3. Vamos a ir al concepto de función de frecuencia y probabilidad. Entonces, vamos a partir de la función de densidad, de probabilidad, que se va a convertir en la función de distribución de probabilidad, ¿no? Para cada uno de estos 5 distribuciones de probabilidad. ¿Ya? Entonces acá tenemos un poquito de muestra población. Función de probabilidad teórica. Y eso también lo vamos a usar. Hay varias. La más conocida es la de Weibull, ¿no? La de Weibull. Acá ya está en función a la precipitación, ¿no? M sobre N más 1. Ya nos suena, ¿verdad?
Esta, la teórica de Weibull, casi siempre es la más utilizada, ya para los cálculos, ya, solo para los cálculos. La de Weibull es un término medio con la mejor justificación estadística y la más usada, ¿no? Por eso es que siempre está presente la de Weibull. Ya es la más usada. Vamos a marcarlo. Se debe graficar esta distribución de probabilidad juntamente con la función de distribución de probabilidad. Entonces se determina visualmente y se ajustan las funciones. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la máxima diferencia entre la función de distribución de probabilidad y la función de probabilidad teórica, ¿no? La teórica siempre es la de Weibull, ya, la máxima diferencia. Ahorita lo vamos a ver en el Excel. Vamos a ver las funciones para cada uno de estos cinco, acá está, distribuciones de probabilidad, ¿ya? Para cada una de estas 5. Vamos a ver cómo es la función de densidad y la función de probabilidad. Primero vamos a ver la distribución normal, o la de 2 parámetros, o también se le llama la de Gauss, ¿ya? Entonces ahí tengo la función, esta es la función, esta de acá. Vamos a pintarlo. No quiere, ya. Esta sería la función de densidad de probabilidad. F de X igual a 1 sobre esta es la desviación estándar de la muestra, ¿ya? Desviación estándar, raíz de 2pi al exponente menos 1, X menos mu es la media o el promedio, ¿ya? Entre la desviación estándar. O sea, todo está en función, tenemos que determinar sí o sí la media y la desviación estándar de mis datos. ¿De cuáles datos? De la precipitación, pues, ya, de las precipitaciones. Entonces, si yo tengo esta función de densidad, puedo llegar a la función de distribución de probabilidad. ¿Cómo? Solo voy a integrar, lo integro esto, ¿no? La integral, vamos a llegar a la función de distribución de probabilidad, que sería esta. Esta es. ¿Ya? Simplemente integrando la función de densidad. Ya tendría la función de distribución de probabilidad. Y acá tengo la de Weibull, con esta se compara, ¿no? Esta función de distribución la vamos a comparar con la de Weibull. Dice, si n es el total de valores y m el rango de un valor en una lista ordenada, de menor a mayor, ¿no? Vamos a tener que ordenar estos datos de precipitación máxima. De menor a mayor. Vamos a tener que ordenarlo. Ya, los cálculos son realizados en Excel. En Excel vamos a tener que hacer estas tablitas y al final vamos a hallar la distribución normal, ¿no? Esta sería la función de densidad. Esta sería la función acumulada y por acá tendríamos la teórica. O sea, acá la teórica es la de Weibull, ¿no? Esta diferencia, o sea, la máxima diferencia, es lo que tenemos que hallar, esa máxima diferencia. Ya. Todo esto es solo para una de las funciones, ¿ah? Estamos hallando para esta, para una distribución normal. Ya. Para una distribución normal hemos visto la función de densidad y la función de probabilidad, sus gráficos y la máxima, la diferencia máxima. Vamos a ver ahora la distribución log normal de 2 parámetros. Es lo mismo, ¿no? Esta es la función de densidad, que ya está dada, ¿no? Donde y es el logaritmo de x. O sea, le estamos sacando el logaritmo a x. ¿Y qué sería x? X sería, pues, el dato de la precipitación, ¿no? Este sería x, ¿no? Le sacamos el logaritmo a esto. Por eso se llama
Función log normal. Log normal. No, estábamos en la de un parámetro. Esta es la de densidad. Ya, log normal de 2 parámetros. O sea, le sacamos el logaritmo a x y ya tendría la función de densidad de probabilidad. Si yo integro esta función de densidad, voy a llegar a la función de distribución de probabilidad, que sería esta. Y lo mismo que en el anterior caso, tenemos la teórica de Weibull y lo procesamos en el Excel. Ya, esto es en el Excel. Y se puede graficar, ¿no? Función densidad. Y acá tengo la función de distribución de probabilidad acumulada para una función log normal de 2 parámetros, ¿no? Tengo la normal, tengo la teórica y por acá tengo una diferencia máxima entre las dos curvas. Esa es la que estamos buscando. Luego viene la log normal de 3 parámetros, ¿no? Entonces, esta es la función de densidad. Y se integra y lo mismo, ¿no? Tenemos la función de distribución. ¿Ya? Entonces, igual en Excel vamos a ver ese cálculo en Excel. Acá se grafica la función de densidad. Y acá tengo la función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Se dan cuenta que acá está casi pegado? ¿Ya? Entonces, es lo que estamos buscando, ¿no? Que no haya mucha diferencia. Y aquí hay otra función de distribución. Es la de Gumbel o extremo tipo 1. Esta es la función de densidad, ¿no? Y tenemos la función de distribución. Esta sería la función de distribución. Entonces, realizarlo en Excel es bastante tedioso, como lo vamos a ver ahorita. Es bastante, ¿no? Hemos hecho todo el cálculo en Excel. Y finalmente podemos trabajarlo en Hidroesta. Ya ustedes lo van a descargar y van a ver que es muy fácil usarlo, el Hidroesta. Ya les voy a enseñar también cómo usarlo y les va a dar lo mismo, ¿no? Hasta en las curvas, ya para cada función. Acá en este caso tengo la de Gumbel, ¿no? Les va a dar. Y les va a dar el delta, ¿no? El delta máximo, lo mismo que hemos hecho en Excel. Acá con un simple clic sale todo, ¿no? Salen las curvas. Acá tengo la distribución de log Pearson tipo 3. Tengo la función de densidad, ¿no? Y con el Hidroesta. También se hace con el Hidroesta. Acá está el gráfico. Ya, y finalmente hacemos todas esas distribuciones para ver cuál es la que mejor se ajusta. Entonces, para eso se hacen las pruebas de bondad de ajuste. ¿Ya? ¿Cuál es el que mejor se ajusta? Hay varias pruebas, ¿no? Y la más usada es la de Kolmogorov-Smirnov, la más usada. Esta prueba se utiliza para determinar si los datos de la serie se ajustan a una distribución normal. ¿Ya? Entonces, vamos a comparar dos y cómo es respecto a la teórica, ¿no? A la teórica de Weibull. Entonces, para eso tenemos que llegar al nivel de significancia. Tenemos que definir nosotros, ¿no? ¿Cuánto es el nivel de significancia? En general es 5%, ¿no? Entonces, si ya hemos definido el nivel de significancia, ya, todos han llevado estadística, ¿verdad? Ya, si tengo el nivel de significancia, ¿no? Entonces, puedo usar esta fórmula para determinar este delta de alfa. Ya, ahorita lo vamos a ver en el Excel. ¿No? El nivel de significancia, el número de datos, ¿ya? Y para cada uno, ¿cuánto es ese delta? Entonces, si el delta es menor al delta de alfa, el ajuste es bueno. Se va a seleccionar ese ajuste.
Si el delta es mayor al delta de alfa, entonces ese ajuste no es bueno. ¿Ya? Entonces ese no se selecciona. Pero primero tenemos que definir nosotros el nivel de significancia. Listo. Esta hojita también se los voy a pasar, ¿ya? Y ahorita voy a abrir el Excel, ¿ya? A ver, voy a buscar mi archivito un ratito. Ya, a ver, continuamos, ¿ya? A ver. Ya, ¿se ve la hojita en Excel? Daniel. Daniel, ¿estás presente? Sí, ingeniera. Ya, ¿se ve la hojita? La hoja de Excel. Ujú. Sí, se ve, ingeniero. Ya, entonces el ejemplo que les había presentado acá en la parte teórica, ¿no? Es para la estación de Muñani, ¿ya? Entonces es esto. Tenemos, como les decía, datos desde el 82 hasta el 2015, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo sacar esto, ¿verdad? Listo. Entonces acá simplemente hemos sacado el máximo, ¿verdad? El máximo de este año, ¿ya? En este caso es 27.5. Ya igual, para cada año sacamos el máximo.
para cada año. Entonces, por acá tenemos los máximos anuales, ¿verdad? Solo esta columna me interesa, de los máximos, ¿ya? Para hacer el análisis de consistencia. Entonces, ¿qué vamos a copiar? Vamos a copiar por acá, son 34 datos, ¿verdad? Desde el 82 hasta el 2015. Ya tengo 34 datos. Voy a copiar este año y este máximo. Ya acá. Entonces voy a copiar el año y aquí el máximo, ¿no? Acá y lo estamos partiendo en dos, ¿ya? El año y el máximo. Solo me interesa trabajar con las precipitaciones máximas. Entonces acá vamos a hacer la prueba T. Podemos hacer primero este análisis visual, ¿no? El análisis visual. Puedo graficar yo el año y la precipitación, ¿verdad? Acá. Este sería el gráfico del año y la precipitación. Y esta es la otra serie, ¿no? Que la hemos partido en dos. Acá. Del 99 al 2015, ¿no? El año y la precipitación, ¿no? Entonces, para el análisis visual gráfico, yo tendría que ver acá saltos que me indiquen que algo está mal. Sin embargo, visualmente no vemos nada. ¿Ya? Podría decir que es consistente la información, pero no basta con el análisis visual gráfico, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis estadístico, ¿ya? Entonces vamos a usar la prueba T. La prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, ¿ya? ¿Qué formulita vamos a usar? Acá lo voy a anotar la formulita. Ya. Voy a un poquito bajar. Un momentito. Voy a instalar el lapicito porque en las fórmulas ya, a este ladito, ya acá. Ya. Ya ahí. Entonces, para la muestra T, voy a usar esta formulita. SD igual un SP entre 1 sobre N1, que es el número de datos 1, ¿no? Más, este es más, 1 sobre N2, es el número de datos 2, elevado a la 1 medio, este es 2. Y también tengo este otro que es, a su vez, este SP, a que es igual. Todo está en función del número de datos. Ya. N1 menos 1 por S1 al cuadrado. ¿Qué cosa es S1? Es la varianza, ¿no? O la desviación estándar al cuadrado también, ¿no? Más, acá, N2, o sea, los datos 2, menos 1 por S2 al cuadrado. ¿Qué es S2? Es la varianza o también es la desviación estándar. Todo esto sobre acá, N1 más N2, este es N, menos 2. Así. Todo esto, así, elevado a la 1 medio. ¿Ya? Entonces tengo el número de datos.
A ver, esto no se nota muy bien. N2 menos 1 es, ¿ya? Así, menos 1. Por S2 al cuadrado. Y ahora sí creo. Así. ¿Para qué me sirve esto? ¿No? Para la prueba T de Student, entonces vamos a determinar un TC que va a ser igual a la media, ¿no es cierto? X barra menos X barra 1 entre SD. Para eso es este SD, ¿ya? Es X1, es menos, ¿ya? Vamos a analizar los promedios. Y para la prueba F de Fisher, ¿no es cierto? Voy a tener un FC igual a S1 al cuadrado. Ya dijimos qué cosa era. La varianza, ¿no? De X sobre S2 al cuadrado de X. Esto es para S1 al cuadrado de X cuando es mayor a S2 al cuadrado de X. Ahora, tengo otro caso. El F, cuando S2 al cuadrado, S1 al cuadrado de X. O sea, al revés. Ya, ese es otro caso. No es, solo es... Perdón. Quiero borrar esto. Ya. Este es de X. De X, ya. Esto es si la varianza en 2 al cuadrado, o sea, al revés, ¿ya? Este es el cuadrado de X es mayor a la varianza de 1 al cuadrado. Listo, entonces tengo las formulitas para aplicar tanto la prueba T de Student, como la prueba F, ¿ya? Tengo SD y SP, este es P. ¿Qué es lo que necesito? Las varianzas y el número de datos. Ya. Listo. ¿Ya han tomado nota de esto? Formulitas. Listo. Entonces vuelvo a mi hojita Excel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Cuando el T de... El TC, o sea, este de acá, vamos a... Este de acá, el calculado, ¿no es cierto? Este calculado es menor o igual al T de tablas, el de tablas, entonces no debo corregir. Pero cuando el T calculado es mayor al T de tablas, entonces sí debo corregir. ¿Ya? Corregir los datos. O sea, estoy viendo el análisis de consistencia, ¿ya? Y estos son los parámetros que me indican si está bien o está mal estos datos, ¿no? Estos datos que tengo de las precipitaciones. Ahora, esa es una prueba T. La otra prueba, la prueba F, ¿ya?
El FC, o sea, el FC, ¿cuál es? Es este. Tengo dos casos, ¿no? Cuando la varianza 1 es mayor a la varianza 2 o cuando la varianza 2 es mayor a la varianza 1. Ya, cualquiera de los dos casos. Es el calculado. Cuando este calculado es menor o igual al F de tablas, hay unas tablas, de acuerdo al nivel de significancia, vuelvo a repetir, entonces no voy a corregir. Cuando el F calculado es mayor al F de tablas, entonces sí debo corregir, ¿ya? Entonces son dos procedimientos que vamos a hacer para ver si estos datos son consistentes o no son consistentes, ¿ya? Estadísticamente, el análisis de consistencia. Entonces, por acá vamos a hacer que estos sean mis datos 1 y estos sean mis datos 2, ¿ya? Datos 1, datos 2. Para datos 1 voy a hallar el promedio. ¿Cuánto es el promedio de esta serie? Entonces, el promedio me está dando 27.1 de todo esto, ¿ya? De los datos 1. Ese es el promedio. Listo. El promedio de los datos 2 es todo esto, desde acá, ¿no? Desde el 18 hasta el 34. ¿Cuánto es el promedio? Y me está dando un promedio de 28.7. Listo. Entonces yo voy a hallar la desviación estándar de datos 1, de esto. Pero miren, cuando ustedes apretan más, ahí tengo desviación estándar de la muestra y poblacional. Ustedes tienen que escoger de la muestra. ¿Ya? Desviación estándar de la muestra. Entonces van a seleccionar desde acá hasta acá. ¿No? Cerramos, enter. ¿Ya? Entonces, desviación estándar de la muestra es todo esto. De acá hasta acá. De esa muestra. Y lo mismo para este otro lado de muestras. ¿Ya? Ahora, la cantidad de datos, 17 para acá y 17 para acá. Listo. La varianza. También, ¿no es cierto? Para cada muestra. Pero, a ver, var. Tengo acá la varianza de la población. No quiero de la población, yo quiero de la muestra. var.s. ¿Ya? var.s, ¿de qué? De todo esto. ¿No? Vamos a cerrar. Enter. ¿Ya? Entonces, esta es la varianza de la muestra. Varianza de la muestra. ¿Ya? Te puedes confundir fácilmente en el Excel. Ya tienes que saber, ¿no? No estamos en la población, sino en la muestra. ¿Ya? Y lo mismo para acá. ¿Ya? var.s, que sería de la muestra, y hallamos. ¿Ya? Entonces hemos hallado la desviación estándar, la varianza para cada muestra. Entonces, vamos a hallar el SP y el SD. ¿Con cuál formulita? Con esta. Con esta. SD y SP. ¿Ya? ¿De qué dependía ese SD? De SP. ¿Ya? Y SP tiene la varianza 1, varianza 2, N1 y N2, ¿no? Nada más. Si tengo SP, puedo hallar SD, ¿ya? Entonces me voy acá, SP, acá está la formulita. ¿En función de qué? La cantidad de datos N1, N2 y también las varianzas, varianza 1 y varianza 2. Ya simplemente he puesto la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta. Esta que está acá. ¿Listo? Lo mismo con SD, ¿ya? El número de datos y SP, como dice acá, ¿no es cierto? SD en función de SP. Ya está, hasta ahí estamos. Ahora, vamos a hallar el T calculado, ¿no es cierto? De student. ¿Cómo lo hallo esto? Simplemente con esta fórmula. T calculado es la diferencia de la media entre el SD. Ya, acá está. Tengo SD, ya calculé,
y la diferencia de medias. Es decir, acá está, ¿no? Diferencia de medias o el promedio y el SD. Este es el calculado para la prueba T. Este es el T de tablas. ¿Cómo vamos a hallar ese T de tablas? Entonces, podemos buscar las tablas, ¿no? Para un nivel de significancia, ¿no? Que nosotros decidimos, en general es 0.05. También lo podemos hallar directamente del Excel, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0.05, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir, si queremos hallarlo de tablas o en el Excel, vamos a hallarlo nosotros en el Excel, ¿ya? Entonces, nos vamos a datos, análisis de datos. Acá está, análisis de datos. Análisis de datos. Buscamos prueba T. Prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Esta es. ¿Ya? Prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Aceptar. Entonces dice rango para la variable 1. Hacemos clic en la flechita. Esta es la variable 1. ¿Ya? Listo. Rango para la variable 2. La variable 2 es esta. El alfa, ya hemos dicho que el nivel es el nivel de significancia, ¿no? 0.05. Ahora, el rango de salida. ¿Dónde quiero que salga? Yo quiero que salga, le voy a indicar dónde quiero que salga. Aquí ya, para que esté al costadito. Y aceptar. Acá está. Sale lo mismo que es esto, ¿no? Prueba T. Acá me da. Este es el valor crítico. Valor crítico T para 2 colas. 2.036. Este es. ¿Ya? Acá lo pongo. T de tablas es 2.036. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar, ¿no? El T calculado con el T de tablas. Me dice acá, si el T calculado es menor o igual que el T de tablas, entonces no corregir. T calculado es menor o igual que el T de tablas, entonces no voy a corregir. Si saliera al revés, me indicaría que estos datos no son consistentes. Entonces, que yo tengo que corregir los datos. ¿Ya? Daniel, ¿está conforme? Daniel. Sí, ingeniera. ¿Se entiende hasta acá? Sí. El Excel también va a pasar, ¿no? ¿Cómo? El Excel. El Excel. Ya, pero acá, bueno, lo estás grabando, supongo, ¿no? No sé, digo, ¿no? Bueno. Ya. Ya, así sale, ¿ya? De esta manera estamos viendo que es consistente. Lo mismo para la prueba F. Para la prueba F de Fisher, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Vamos a hallar la prueba F. ¿Con qué? Con esta formulita, ¿no? Acá. ¿Cuál fórmula? Esta. Entonces, ¿cuál de los dos usamos? ¿Cuál de las varianzas es mayor? Acá, ¿no? Esta es la que tiene mayor varianza. La S1,
¿no es cierto? La S1. Entonces, acá. S1 mayor, ya, esta vamos a usar. Esta. O sea, el calculado, vamos a calcular con esta formulita de acá. Me voy al Excel y para la prueba F, este es el F calculado, ¿no es cierto? El 1 entre el 2, ¿no? Estábamos usando la primera opción, ¿ya? ¿Por qué? Porque la varianza de 1 es mayor que la 2. Ahora, ¿cómo hallamos el F de tablas? ¿No? Puedo usar tablas, ¿ya? Pero también puedo usar el Excel. Entonces, vamos a... Esto es, ¿no?, lo que yo he calculado, pero ¿cómo se hace en el Excel? Datos, lo mismo, ¿no? Datos. Análisis de datos. Prueba F para varianza, acá, prueba F para varianzas de 2 muestras. Ya, es esta. Aceptar. Entonces, el rango de la variable 1. O sea, los datos de mayor varianza, ¿no? Variable 1. Esto. Lo mismo para la variable 2. Este sería el de menor varianza. Alfa 0.05. Y nuevamente le decimos dónde quiero que salga, ¿no? Vamos a ver. Rango de salida. No me deja recorrer. No quiere que recorra. Bueno, le diremos que salga por acá. Acá. Y acá. Aceptar. Ya. Y me da de esta manera el Excel. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Es este valor crítico de F para una cola, 2.33, que acá lo tengo lo mismo, ¿no? Esto es lo que ha salido ahorita. 2.33. Entonces, ese 2.33 lo pongo acá. Y voy a comparar. Voy a comparar el calculado versus el de tablas. ¿Qué me dice? Que si el calculado es menor o igual al F de tablas, no corregir. Y si el calculado es mayor al F de tablas, corregir. En este caso, el calculado es menor al de tablas. Por lo tanto, no corregir. En todo caso, estamos verificando acá, haciendo la prueba T. La prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas iguales. Y la prueba F para varianza de 2 muestras, que estos datos que tengo son consistentes. ¿Ya? Entonces, de esa manera, realizamos el análisis de consistencia para esta serie de datos. ¿Ya? Esta serie de datos de la estación Muñani. Listo. Entonces, nos vamos a quedar aquí. El martes continuamos con la explicación de esta hojita de cálculo. ¿Ya? Listo. A ver.